Hola, soy Manuel. Quiero contarte la historia de Sofía. La vi parada sola en el patio de la hacienda más grande de San Jacinto, mientras el hombre más poderoso del pueblo, don Ricardo Balbuena, le gritaba que era igual que su madre, una cazafortunas. La acusó de querer extorsionarlo con mentiras y papeles viejos y la humilló frente a todos sus trabajadores. Dijo que ella no era más que la prueba viviente de una deshonra, de un fracaso familiar. ¿Alguna vez has visto a alguien ser destrozado, así con puras palabras hasta dejarlo sin aire? ¿Tú conoces a alguien que haya pasado por algo así? Antes de contarte cómo Sofía llegó a ese patio, a ese punto de quiebre, déjame decirte algo. Comenta aquí abajo de qué ciudad estás viendo esto y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando una joven silenciosa, a la que todo el pueblo consideraba una mancha, encuentra una vieja carta que amenaza con derrumbar un imperio construido sobre el orgullo y el silencio. La historia de Sofía empieza realmente unos días antes, en el cuarto silencioso y triste de su abuela, Elena, que estaba a punto de morir, llevándose todos los secretos con ella. La abuela Elena murió una mañana de martes. Se fue en silencio, como vivió sus últimos años, con una amargura que nunca terminaba de salirle por la boca, pero que se le sentía en cada gesto. Sofía se quedó sola en esa casita humilde, rodeada por las miradas de un pueblo que la juzgaba por un pecado que ni ella misma conocía. Fue mientras limpiaba ese cuarto, lleno del olor a enfermedad y a tiempo detenido, que su mano tropezó con una tabla suelta del piso. Debajo, en un hueco oscuro, encontró una pequeña caja de madera. No había joyas, no había dinero, solo una carta. Sofía siempre fue así, de pocas palabras. Desde niña, encontró refugio en reparar lo que otros tiraban. Libros comidos por la humedad, sillas rotas, fotos viejas que perdían sus colores. Tenía una paciencia infinita para devolverle la vida a los objetos olvidados. Era su forma de poner orden en un mundo que para ella siempre se sintió roto, incompleto. Y esa carta era el objeto más roto que jamás había tenido en sus manos. El papel era fino, amarillento, y la tinta se había desvanecido en partes. Era un rompecabezas de dolor que su abuela había decidido enterrar. Durante días, con una delicadeza que solo ella poseía, se dedicó a restaurar ese pedazo de papel. Usó vapor, pinzas finas, toda la inteligencia práctica que había aprendido, sola. Poco a poco las palabras empezaron a resurgir del olvido. Vio el nombre de su madre, Laura, junto al del hijo de don Ricardo. No eran palabras de vergüenza, sino de un amor profundo, casi desesperado. Hablaba de un encuentro secreto, de una promesa. Por primera vez Sofía no sentía el peso de una mancha, sino la intriga de una historia de amor prohibido. El secreto de su origen no era una deshonra, era una tragedia. Toda su vida había escuchado a su abuela decirle que mantuviera la cabeza baja, que no buscara problemas, que los Balbuena eran gente de otro mundo. El miedo le paralizaba las piernas. ¿Qué iba a hacer ella, la nieta de Elena, en la puerta de esa hacienda imponente? Pero la imagen de su madre, ya no como una mujerzuela, sino como alguien que amó, era más fuerte que cualquier advertencia. No buscaba dinero ni poder, solo quería una respuesta. Quería mirar a los ojos al hombre que había construido el muro de desprecio a su alrededor. Así que, con la carta restaurada en el bolsillo, caminó hacia la hacienda. La reja de la hacienda Balbuena era como la boca de un monstruo de hierro. Sofía la empujó y el rechinido pareció anunciar su llegada a todo el pueblo. Los trabajadores del patio, hombres de piel curtida por el sol, detuvieron sus labores para mirarla. Eran miradas que ya conocía, una mezcla de curiosidad, lástima y desprecio. Sentía sus piernas temblar, pero apretaba la carta en el bolsillo de su vestido como si fuera un amuleto. Cada paso sobre la tierra de ese patio era un desafío a las advertencias de su abuela. Se acercó a un capataz y con la voz más firme que pudo encontrar dijo: «Busco a don Ricardo». El capataz la miró de arriba abajo, como si estuviera evaluando una res, y la dejó esperando en medio del patio bajo el sol implacable. El tiempo se estiró, volviéndose pegajoso y humillante. Cada minuto que pasaba era un recordatorio de su lugar en el mundo, de que ella
no pertenecía allí. Algunas sirvientas salieron y la observaron desde el corredor cuchicheando entre ellas. Sofía no bajó la mirada. Se quedó de pie, erguida, sintiendo el sudor en su nuca y el peso de generaciones de silencio sobre sus hombros. La carta en su bolsillo ardía. Era su única razón para soportar esa espera. Finalmente, la puerta principal se abrió y apareció don Ricardo Balbuena. Era un hombre corpulento, de cabello blanco y una mirada que parecía capaz de congelar el aire. No caminó hacia ella, simplemente se paró en el umbral, como un rey, observando a un mendigo desde su castillo. No hubo un buenos días, ni siquiera una pregunta, solo un silencio pesado, cargado de poder y desdén. La recorrió con la vista, desde sus zapatos gastados hasta su rostro tenso, y una mueca de asco se dibujó en sus labios. Su sola presencia era un insulto, una barrera invisible que gritaba, «Tú no eres nadie». Sofía tragó saliva. El nudo en su garganta le impedía respirar. «Señor», empezó, y su propia voz le sonó extraña, frágil. «Mi nombre es Sofía. Soy hija de Laura». Apenas mencionó el nombre de su madre, el rostro de don Ricardo se transformó. La poca paciencia que tenía se evaporó, reemplazada por una furia fría y controlada. Ella intentó sacar la carta, pero él levantó una mano deteniéndola. «Sé perfectamente quién eres», dijo él, con un tono que era a la vez una sentencia y una amenaza. «Y sé a lo que vienes. Crees que puedes llegar aquí con tus cuentos, a manchar memorias». Fue entonces cuando don Ricardo alzó la voz, asegurándose de que cada trabajador en ese patio lo escuchara. Su teatro había comenzado. «Mírenla», gritó, señalándola con un dedo acusador. «Igual que su madre. Una arribista, una cazafortunas que viene a ver qué saca». Las palabras eran como piedras, lanzadas con una puntería cruel. «Tu madre fue una vergüenza, una mujerzuela que intentó enredar a mi hijo para robarnos el apellido, y tú eres la prueba de su fracaso». El aire se llenó de una tensión insoportable. Los trabajadores bajaron la cabeza. Nadie se atrevía a mirar directamente, pero todos escuchaban. La humillación alcanzó su punto máximo. «Vienes con papeles viejos y mentiras, ¿verdad?», continuó él, acercándose un paso, invadiendo su espacio. «Crees que puedes extorsionarme, que me asustarás con un recuerdo deshonroso, pero te equivocas. Eres nada, eres la hija de la nada, una mancha que nunca debió existir». Cada palabra era un latigazo. Sofía se quedó inmóvil, sintiendo cómo cientos de ojos invisibles la perforaban. El mundo se redujo a ese patio, a ese hombre gritándole verdades torcidas, y a un silencio cómplice que la dejaba completamente sola, expuesta en su dolor y en su origen. Pero en ese momento, algo dentro de ella se rompió. No fue su espíritu, sino la cáscara de vergüenza que había cargado toda su vida. El miedo se evaporó, reemplazado por una claridad helada. Ya no veía a un hombre poderoso, sino a un anciano aterrorizado por un pedazo de papel amarillento. No lloró, no gritó, simplemente lo miró a los ojos, y en su silencio había una fuerza que él no esperaba. Desde un balcón, un joven la observaba. Era Mateo, el nieto de don Ricardo. Su rostro no mostraba desprecio, sino una profunda confusión, como si acabara de ver una grieta en los cimientos de su mundo. Sofía no se derrumbó. Salió de ese patio con la espalda recta, aunque sentía que cada paso era sobre vidrio roto. No miró a nadie, pero sintió todas las miradas clavadas en su nuca. El sol de la tarde le pegaba en la cara, pero por dentro sentía un frío que nunca antes había experimentado. La humillación no la había quebrado, la había endurecido, como el barro que se cuece en el horno. Ya no era la joven asustada que buscaba una respuesta. Ahora era una mujer que había recibido una declaración de guerra. La carta en su bolsillo ya no era un recuerdo, era un arma. Esa misma noche, cuando el pueblo de San Jacinto ya estaba sumido en el silencio, alguien tocó suavemente a su puerta. Sofía se paralizó. Pensó que eran hombres de don Ricardo que venían a terminar el trabajo que él había empezado con palabras. Con el corazón en la garganta, se asomó por una rendija de la ventana. Era Mateo, el nieto. Estaba solo, con el rostro pálido bajo la luz de la luna. No parecía una amenaza, sino un fantasma.
Abrió la puerta apenas un poco, desconfiada. Él no intentó entrar. Se quedó en el umbral, con la mirada llena de una culpa que no era suya. «Yo vi lo que pasó», dijo Mateo en un susurro, como si temiera que las paredes oyeran. «Vi la forma en que te miró mi abuelo y vi tus ojos». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Mi padre, él no era como mi abuelo lo pinta. Yo he escuchado fragmentos de historias, susurros. Hay algo que no encaja». Metió la mano en su bolsillo y sacó una vieja llave de hierro. «Hay una biblioteca en la hacienda que nadie ha abierto en 20 años, desde que mi padre murió. Si hay una verdad, creo que puede estar escondida ahí dentro. Puedo ayudarte a entrar». Sofía aceptó, pero la esperanza duró poco. Al día siguiente, el capataz de la hacienda, el mismo que la había dejado esperando bajo el sol, se le apareció en el mercado. No la amenazó directamente. Su método era más sutil, más cruel. Se paró frente a su pequeño puesto de objetos restaurados y con una sonrisa falsa le dijo en voz alta, para que todos escucharan, que era una pena que una joven tan trabajadora perdiera su tiempo en fantasías. «Don Ricardo es un hombre bueno», dijo, «y no le gusta ver a la gente confundida. A veces la curiosidad trae desgracias, ¿entiendes?». La advertencia se convirtió en acción. Unos días después, Sofía encontró la pequeña ventana de su taller rota. No habían robado nada, pero el mensaje era claro. Sus herramientas estaban desparramadas por el suelo, y un libro que estaba restaurando con esmero tenía las páginas arrancadas. Era una violación a su único santuario, un ataque directo a lo que ella era. La gente del pueblo, que antes la miraba con lástima, ahora la miraba con miedo. Empezaron a evitarla, a cruzar la calle cuando la veían venir. La estaban aislando, construyendo un muro invisible a su alrededor por orden de los Balbuena. Por primera vez desde que salió de la hacienda, Sofía sintió que sus fuerzas flaqueaban. Se sentó en el suelo de su taller destrozado, rodeada por el desorden y la malicia. La soledad era aplastante. ¿Valía la pena luchar contra un hombre que podía romperla sin siquiera tocarla? Miró sus manos, manchadas de polvo y pegamento, las manos de una restauradora. Siempre había creído que todo lo roto podía arreglarse, pero ¿cómo se repara una vida que otros se empeñan en destruir? Por un instante, el consejo de su abuela resonó en su mente. «Mantén la cabeza baja». Quizás tenía razón, pero entonces su mirada se posó en la carta que había puesto a salvo sobre una mesa. La promesa de su padre, las palabras de amor hacia su madre. No podía rendirse. La humillación en el patio y la ventana rota no eran solo ataques contra ella, eran insultos a la memoria de sus padres. Esa noche buscó a Mateo en el lugar acordado, un viejo árbol a las afueras del pueblo. Su rostro ya no mostraba duda, sino una determinación fría y afilada. «Tu abuelo quiere que tenga miedo», le dijo con una voz que ya no temblaba. «Vamos a darle una razón para tenerlo él». La noche siguiente se encontraron bajo el mismo árbol viejo, lejos de cualquier luz que pudiera delatarlos. Mateo llevaba en la mano la llave de hierro, fría y pesada, como el secreto que representaba. Ya no había rastro de la culpa en su rostro, solo una determinación que reflejaba la de Sofía. Trazaron el plan con susurros, moviéndose entre las sombras como dos conspiradores. Él entraría primero para asegurarse de que el camino estuviera despejado. Ella lo seguiría minutos después, llevando una pequeña bolsa con sus herramientas de restauración. Era un pacto sellado sin palabras. No había vuelta atrás. Ambos sabían que si los descubrían, la furia de Mindomensit, don Ricardo no tendría límites. Entrar a la hacienda por la noche fue como profanar un templo. Cada crujido de una rama bajo sus pies sonaba como un disparo en el silencio cómplice. Mateo la guió por una entrada de servicio, lejos de la vista de los pocos veladores que rondaban el perímetro. La puerta de la biblioteca estaba al final de un pasillo oscuro, cubierto de retratos cuyos ojos parecían seguirlos. Cuando Mateo introdujo la llave en la cerradura, el sonido metálico que hizo al girar pareció eterno. La puerta se abrió con un quejido largo y lastimero, liberando un aliento de aire estancado. Era el sonido de un secreto que se resistía a ser revelado. El interior de la biblioteca era un mausoleo. El aire olía a papel viejo, a madera y a tiempo detenido.
Una fina capa de polvo cubría cada superficie, desde los lomos de cuero de los libros hasta los pesados muebles de caoba. La luz de la luna que se filtraba por un ventanal dibujaba formas fantasmales en el suelo. Sofía sintió un escalofrío que no era de miedo, sino de una profunda tristeza. Este lugar, lleno de conocimiento y de historias, había sido condenado al olvido. La tarea que tenían por delante se sentía abrumadora, monumental. Era como buscar una sola gota de agua en un océano de silencio. Las primeras horas fueron frustrantes. ¿Por dónde empezar? Había miles de libros, cajones cerrados con llave, pilas de documentos que parecían no tener orden alguno. Mateo, a pesar de su buena voluntad, no sabía qué buscar. Fue Sofía quien, con su paciencia de restauradora, impuso un método. «No busquemos un papel», le dijo en voz baja. «Busquemos una anomalía, un libro fuera de lugar, un cajón que no encaje, algo que alguien hubiera querido esconder a toda prisa». Dividieron la habitación en secciones y comenzaron la inspección, centímetro a centímetro, en un silencio casi ritual. No buscaban un objeto, sino un eco. De repente, unos pasos en el corredor de afuera los paralizaron. Un velador haciendo su ronda. El corazón de Sofía saltó a su garganta. Mateo, con un gesto rápido, la empujó detrás de un enorme escritorio de roble. Se agacharon en la oscuridad, conteniendo la respiración, escuchando los pasos acercarse, detenerse justo frente a la puerta de la biblioteca, y luego, después de un silencio que duró una eternidad, alejarse lentamente. El alivio fue tan intenso que casi se ahogan. El peligro era real, tangible. No estaban solo desenterrando un secreto, estaban invadiendo el corazón del Cintos, territorio enemigo, y éste no dudaría en defenderse. Después de que el miedo se disipó, Sofía volvió a su sección. Su mano se detuvo en un pequeño libro de poesía, uno que no parecía pertenecer a la imponente colección de los Balbuena. Era una edición sencilla, gastada por el uso. Lo abrió con cuidado y entre sus páginas encontró una flor prensada, un pensamiento cuyo color púrpura se había desvanecido casi por completo. Junto a ella, una pequeña anotación con una caligrafía delicada. «Para que nunca olvides nuestra promesa». Era la letra de su madre. No era la prueba que buscaba, pero era una señal, un susurro de su madre a través del tiempo, dándole fuerzas para continuar. No podían encontrarlo todo en una sola noche. Antes del amanecer, salieron de la biblioteca dejando todo exactamente como lo habían encontrado. Acordaron un nuevo plan. Volverían cada vez que fuera posible, por periodos cortos, hasta encontrar lo que buscaban. Mateo se encargaría de crear las oportunidades, de momentos desviar la atención. Sofía se dedicaría a la búsqueda, usando su instinto y su meticulosidad. Ya no eran solo dos jóvenes asustados, se habían convertido en un equipo, en dos piezas de un engranaje que comenzaba a girar. La guerra contra el olvido había comenzado, y se libraría en silencio, bajo el techo del hombre que lo había provocado todo. Las siguientes semanas fueron una danza silenciosa y peligrosa. Mateo creaba distracciones, inventaba recados urgentes que lo obligaban a ir al pueblo justo cuando los veladores cambiaban de turno, dejando pequeñas ventanas de oportunidad. Sofía, por su parte, se movía por la biblioteca como un fantasma con una misión. Sus manos, acostumbradas a la delicadeza, revisaban cada lomo, cada cajón, cada rincón olvidado. No buscaba con los ojos, sino con el instinto, sintiendo la energía de los objetos. Sabía que un secreto de ese tamaño debía dejar una cicatriz, una perturbación en el orden de las cosas, y ella era experta en encontrar esas imperfecciones. La fiesta anual de San Jacinto era el evento más importante del año, un circo de apariencias donde todo el pueblo se reunía para celebrar la generosidad de su patrón. Don Ricardo estaba en un pequeño escenario en la plaza principal, recibiendo un homenaje como el gran benefactor, el pilar de la comunidad. La música sonaba, la gente aplaudía, y la hipocresía flotaba en el aire tan densa como el humo de los puestos de comida. Era el escenario perfecto para su mentira, el momento culminante de su poder. Nadie imaginaba que su reinado estaba a punto de terminar, no con un estruendo, sino con un susurro.
Y entonces la vi. Sofía apareció al borde de la plaza, con Mateo a su lado. El murmullo de la multitud se apagó lentamente a su paso. No caminaba como una víctima buscando venganza, sino con la calma solemne de una jueza a punto de dictar sentencia. Llevaba un vestido sencillo, limpio, y su rostro mostraba una serenidad que era más intimidante que cualquier grito. La música de la banda titubeó y finalmente se detuvo. Cada par de ojos en esa plaza se clavó en ella, en la joven que todos habían despreciado, mientras avanzaba directamente hacia el escenario, hacia el hombre que había intentado borrarla. Don Ricardo la vio venir y su sonrisa de benefactor se congeló. Intentó fulminarla con la mirada, hacerla retroceder con la pura fuerza de su autoridad, pero el miedo ya no vivía en ella. Sofía subió los 3 escalones del escenario y se paró frente a él, en silencio. No pidió permiso. Sacó el primer documento de una pequeña bolsa de tela, la carta de su padre, ahora perfectamente restaurada. Vi cómo el color desaparecía del rostro de don Ricardo. En ese instante, frente a todo el pueblo, entendió que el pasado que había enterrado con tanto esmero acababa de ser desenterrado para juzgarlo. Con una voz que no tembló, clara y firme, Sofía comenzó a leer. Su voz llenó cada rincón de la plaza silenciosa. No eran las palabras de un joven irresponsable, sino las de un hombre profundamente enamorado, prometiéndole a Laura que se enfrentaría a su padre, que construirían una vida juntos sin importar el precio. Cada frase era una piedra que demolía la historia de la cazafortunas. La gente dejó de murmurar y empezó a escuchar de verdad, conectando los puntos, entendiendo el engaño. Estaba limpiando el nombre de su madre, palabra por palabra, con la propia caligrafía de su padre. Mentiras, son puras falsificaciones de una revista. ¡Desesperada!, gritó don Ricardo intentando recuperar el control, pero su voz sonó hueca, desesperada. Sofía no respondió al grito. Simplemente dejó la carta sobre la mesa y sacó el pequeño diario de su madre, ese que encontraron en el libro de poesía. Lo abrió en una página marcada y leyó la entrada donde Laura describía, con un dolor desgarrador, cómo don Ricardo la había amenazado, cómo la obligó a desaparecer del pueblo con la promesa de no dañar al niño que llevaba en el vientre. El aire se volvió irrespirable. La verdad ya no era una sospecha, era un testimonio. Y cuando creímos que no podía haber más, Sofía sacó el último papel. El golpe de gracia. No era una carta, no era un diario, era un documento oficial, con sellos y firmas. Lo sostuvo en alto para que todos lo vieran, aunque pocos podían leerlo desde lejos. Dijo, y su voz resonó con una autoridad que nadie le conocía. Es el certificado de matrimonio legal entre mis padres, Laura Mendoza y Ricardo Balbuena, hijo. Yo no soy la hija de una deshonra, soy su nieta legítima. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, denso como una tumba. El imperio de don Ricardo se había derrumbado. Lo vi encogerse. El patriarca imponente, el hombre que decidía destinos con un gesto, se convirtió en un anciano tembloroso, expuesto bajo la luz cruda de la verdad. La gente ya no lo miraba con miedo, sino con una mezcla de lástima y desprecio. El homenaje se había transformado en un juicio público. En ese instante, sin gritos, sin violencia, con la sola fuerza de su inteligencia y su dignidad, Sofía había reclamado no una herencia, sino algo mucho más poderoso. Había restaurado la verdad, y con ella había restaurado el honor de su madre y el suyo propio, para siempre. No hubo aplausos, no hubo gritos de celebración. Cuando la última palabra de Sofía se quedó flotando en el aire denso de la plaza, solo hubo un silencio profundo, pesado, el tipo de silencio que sigue a una revelación que lo cambia todo. Don Ricardo no intentó defenderse más. Lo vi encogerse sobre sí mismo, como si el peso de todas sus mentiras lo estuviera aplastando físicamente. Se dio la vuelta y bajó del escenario sin mirar a nadie, caminando con la lentitud de un hombre que acaba de perder su propio funeral. La gente se apartó para dejarlo pasar, no con miedo, sino con una indiferencia helada. Don Ricardo no se fue de San Jacinto. Su castigo no fue el exilio, sino la permanencia. Se encerró en la hacienda, que ya no era un
símbolo de poder, sino una jaula dorada de su propia vergüenza. Se convirtió en un fantasma en su propia tierra. A veces se le veía caminar por sus campos, pero los trabajadores ya no bajaban la cabeza con su misión. Simplemente lo miraban con ojos vacíos y seguían con su labor. Perdió el respeto, que era lo único que realmente le importaba. Viviría el resto de sus días rodeado de la verdad que intentó enterrar, una verdad que ahora respiraba en cada rincón del pueblo. Para Sofía, el cambio fue inmediato y abrumador. La gente del pueblo, la misma que la había señalado y despreciado, comenzó a buscar su mirada. Ya no era la hija de aquella, el recuerdo de una mancha. Era Sofía, la mujer que había tenido el valor de enfrentarse al hombre más poderoso y ganar no con armas, sino con un pedazo de papel y su propia dignidad. En el mercado, las vendedoras le ofrecían la mejor fruta. Los hombres la saludaban con un respeto que nunca le habían mostrado a don Ricardo. No era por su nuevo apellido, era por su carácter inquebrantable. Ella no se mudó a la hacienda. Rechazó la opulencia que representaba la fuente de su dolor. Con los recursos que ahora le correspondían legalmente, su primer acto fue restaurar la vieja escuela del pueblo, cuyas paredes se caían a pedazos por el abandono. Después, abrió un taller más grande, no solo para sus restauraciones, sino para enseñar su oficio a los jóvenes que, como ella, no tenían más herencia que sus propias manos. No estaba construyendo un imperio, estaba reconstruyendo una comunidad. Estaba sanando las heridas del pueblo con la misma paciencia con la que reparaba la madera vieja. Mateo se quedó a su lado. Su relación no se convirtió en un cuento de hadas de la noche a la mañana. Fue algo más profundo, forjado en el peligro y la búsqueda de la justicia. Él se encargó de la parte administrativa del legado Balbuena, asegurándose de que los abusos del pasado terminaran para siempre. Juntos, se convirtieron en un equipo, limpiando un apellido manchado no con más poder, sino con acciones honestas y trabajo duro. No estaban viviendo un romance de novela, estaban construyendo un nuevo tipo de legado, uno basado en la verdad que ambos habían arriesgado todo por descubrir. La última vez que la vi, Sofía no estaba en un despacho firmando papeles. Estaba en su taller, con las manos manchadas de barniz, enseñándole a una niña a lijar la pata de una silla rota. Su rostro estaba sereno, concentrado. Esa era su verdadera victoria. No heredó una fortuna, reclamó una identidad. No se convirtió en una patrona, sino en una maestra. Había demostrado que la herencia más valiosa no se encuentra en la tierra ni en los títulos, sino en la fuerza silenciosa que se necesita para restaurar la dignidad y devolverle su lugar a la verdad. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo y suscríbete para más historias de lucha, verdad y dignidad. Gracias por escuchar. Cuando miro San Jacinto ahora, veo un pueblo que ha vuelto a respirar. Antes, el aire estaba cargado con el peso de un secreto, con el miedo silencioso a la autoridad de un solo hombre. Sofía no solo desenterró una verdad familiar, ella le devolvió el alma a este lugar. Su acto no fue de venganza, sino de restauración. Con la misma paciencia con la que reparaba un libro viejo, ella reparó la dignidad rota de una comunidad entera. Demostró que la verdad, por más frágil y amarillenta que parezca, tiene la fuerza para demoler los muros más altos, esos construidos con arrogancia y mentiras. La historia de Sofía nos enseña algo profundo sobre el verdadero poder. Don Ricardo tenía un poder que gritaba, que humillaba, que se imponía con dinero y amenazas. Era un poder hueco, sostenido por el miedo de los demás. El poder de Sofía, en cambio, nació del silencio, de la integridad y de una determinación inquebrantable. Ella no buscó ocupar el trono de su abuelo. Construyó su propio espacio, uno basado en el trabajo, el respeto y la honestidad. Su victoria no fue tomar la hacienda. Fue demostrar que la fuerza más grande no reside en lo que posees, sino en quién eres cuando no tienes nada. Lo que más admiro de ella es que no buscó venganza. Pudo haber destruido a don Ricardo, humillarlo como él la humilló a ella, pero eligió un camino más difícil y más noble, el de la justicia. Su justicia no consistió en castigar, sino en revelar. Simplemente sostuvo la verdad frente a todos, como un espejo,
y dejó que la imagen reflejada hiciera su propio trabajo. El castigo de don Ricardo no fue la pobreza ni el exilio, sino tener que vivir cada día con el peso de la verdad que él mismo creó bajo la mirada de un pueblo que ya no le temía. El verdadero legado de Sofía no está en el apellido Balbuena ni en las tierras que heredó. Su legado está en el taller donde el sonido de la lija sobre la madera se mezcla con las risas de los jóvenes. Está en las paredes de la escuela restaurada, en la oportunidad que le dio a otros para que construyeran su propio futuro con sus manos. Ella transformó una herencia de dolor en una fuente de creación y esperanza. Nos enseñó que lo más valioso que podemos dejar atrás no es lo que acumulamos, sino lo que ayudamos a reconstruir en la vida de los demás. Esta historia nos recuerda que la dignidad es la única herencia que nadie puede quitarnos, y que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra una grieta por donde salir a la luz. Si la lucha de Sofía te ha conmovido, si crees en el poder de la gente común para lograr cosas extraordinarias, entonces este es tu lugar. Suscríbete para que no te pierdas más relatos de coraje, de justicia y de la fuerza silenciosa que cambia el mundo. Gracias por haber escuchado esta historia hasta el final.